La viuda se mudó a la casa de la hacienda abandonada y descubrió algo que cambió su vida. Imagina a una joven viuda, Isabel, con 3 hijos pequeños, Diego, Ana y el pequeño Pablo, obligada a abandonar su hogar y refugiarse en una finca derruida en la sierra de Chiapas. Parece el comienzo de una desgracia, pero esta narración que se susurra en los valles de Agave es un ejemplo de una determinación que nadie anticipaba. Isabel Ruiz tenía 28 años cuando su existencia se quebró como un jarrón de arcilla reseca. Era una mañana de miércoles, con el sol tiñendo de naranja las colinas, cuando el cuerpo de su esposo Antonio fue hallado entre los restos retorcidos de un camión en el fondo de un cañón. El vehículo, que recorría la ruta hacia la capital estatal, al parecer había fallado en los frenos. La noticia llegó al mediodía. 2 vecinos del pueblo, con los sombreros apretados en las manos y la vista fija en el suelo, llamaron a la puerta de la modesta casa de adobe donde Isabel vivía con Antonio, el profesor de la escuela local. Ella estaba moliendo trigo para las arepas cuando oyó los golpes. Al abrir, vio la gravedad en sus caras y supo con esa certidumbre gélida que congela el espíritu que algo espantoso había ocurrido. Las malas nuevas traen un silencio pesado, un ahogo en el ambiente que sofoca antes de que se digan las palabras. Su esposo había partido 3 días antes, alegando que debía presentar una denuncia urgente en la capital. No especificó qué denuncia, ni con quién. Isabel estaba habituada a la reserva de Antonio. Era un hombre silencioso, pero con un ardor interior, una firme creencia en la equidad para la gente de la aldea. Últimamente estaba más callado que de costumbre, más tenso. Se levantaba en la mitad de la noche. Se sentaba en la penumbra de la cocina, con documentos desplegados bajo la luz de una lámpara, como si intentara descifrar un enigma ancestral. Isabel lo escuchaba murmurar solo, hablando de derechos y saqueos. El sepelio fue apresurado, casi secreto. Pocos acudieron, acobardados. La gente del pueblo pasaba por la acera opuesta, pero no osaban entrar. Era como si el temor hubiera envenenado el aire. Isabel lloró en soledad, abrazando a sus 3 hijos junto al féretro de madera barata. El padre Juan, un anciano devoto de Dios y tal vez más temeroso de los poderosos, ofició una ceremonia breve. Tras el entierro, se acercó a Isabel, retorciendo su crucifijo entre los dedos. «Hija mía Isabel, debo hablarte de temas mundanos. Don Carlos Herrera me ha encargado que te informe. Tu esposo Antonio tenía una deuda con él, una deuda considerable». Isabel sintió que el piso de tierra se abría bajo sus pies. ¿Deudas? ¿Cómo era factible? Antonio era el profesor, ganaba poco, pero vivían con humildad. Ella tejía blusas para vender a los visitantes en el mercado. Nunca le sobró nada, pero jamás faltó un tazón de arroz en la mesa. ¿Qué tipo de deuda, padre? No comprendo. El padre tragó saliva, mirando ansiosamente hacia la entrada de la hacienda Herrera, cuyas tierras rodeaban la aldea. Parece que tu esposo pidió prestado al señor Herrera una suma importante. Bueno, hay otros prestamistas menores en la tienda. La casa donde vives, esta casita, desgraciadamente está en terrenos de la hacienda. Tendrá que ser desalojada para cubrir parte de esa deuda. Las lágrimas de Isabel se evaporaron de golpe, sustituidas por una ira fría y un pavor total. ¿Cómo pudo Antonio hacerle esto? ¿Dejarla a ella y a sus 3 hijos en la intemperie sin justificación? ¿Y qué nos quedará, padre? ¿A dónde iré con mis hijos? El hombre mayor vaciló, su mirada perdida en las laderas. Hay una propiedad, una pequeña finca en la Sierra Sur. Pertenecía a una tía abuela de Antonio. Está deshabitada desde hace 35 años. Es todo lo que queda a nombre de tu esposo. Es lo único que don Carlos no puede reclamar. ¿Una finca abandonada? Isabel apenas recordaba a Antonio mencionar ese sitio, y cuando lo hacía era con un gesto, como un recuerdo amargo de su niñez, un lugar de escasez y aislamiento. No tengo otra alternativa, ¿verdad? El padre negó con la cabeza, sus ojos colmados de una piedad ineficaz. Me temo que no, hija mía, que Dios tenga misericordia de ustedes. Una semana más tarde, Isabel estaba en la parte trasera de un carro prestado, con sus 3 hijos acurrucados entre los pocos enseres que pudo rescatar.
2 maletas con ropa, algunas cazuelas de cerámica, las herramientas de labranza de Antonio, un costal de semillas de trigo y el cuchillo de su esposo. El resto había sido embargado o vendido por una bagatela. El trayecto fue un tormento que duró 5 días. Los senderos de la Sierra Sur no eran rutas, sino heridas en la montaña, angostos y llenos de rocas sueltas. El carro, tirado por un mulo anciano que el padre había conseguido, se sacudía con tal violencia que temía que sus hijos, especialmente el pequeño Pablo de apenas 3 años, se enfermaran por el constante traqueteo. Diego, el mayor con 9 años, intentaba mostrarse fuerte, pero Isabel veía el miedo en sus ojos cada vez que la rueda rozaba demasiado el abismo. Ana, de 5, lloraba en silencio, aferrada al chal de su madre. El hombre que el padre Juan había contratado para guiarlos, un arriero llamado Pedro, era un tipo lacónico, de piel endurecida por el sol y pocas palabras, más acostumbrado a lidiar con mulos que con personas. Masticaba hoja de coca y escupía al suelo, sin mirar a la familia que transportaba, como si llevara mercancía y no almas quebradas. Durante las largas horas de ascenso, con el aire volviéndose más rarefeid, Isabel tuvo tiempo de reflexionar. Reflexionar en Antonio en los últimos 4 meses antes del accidente no había sido solo la tensión, había sido el misterio. Antonio, que siempre compartía todo con ella, se había vuelto hermético. Salía por las noches supuestamente a asambleas del consejo escolar, pero regresaba mucho después de la medianoche, con las botas cubiertas de un barro rojizo que no era del pueblo, y un aroma a pino y suelo húmedo. Tenía arañazos en los brazos y las manos, que él excusaba diciendo que había estado ayudando a alguien a reparar un vallado o recolectando leña en el bosque. Ella recordaba una noche en particular, unas 4 semanas antes de su muerte. Antonio había llegado de madrugada, empapado por un chubasco fuera de estación, tiritando de frío o de algo más. «¿Qué ocurre, Antonio? ¿Me estás alarmando?» Él había tomado el té que ella le ofreció, pero sus manos temblaban tanto que derramó la mitad. «Nada que deba inquietarte, Isabel. Solo estoy asegurándome de que nuestros hijos tengan un porvenir. Estoy intentando recuperar lo que nos corresponde». «¿Recuperar qué, Antonio? ¿De qué hablas?» Pero él solo negó con la cabeza, le dio un beso en la frente y se fue a la hamaca, donde se quedó mirando el techo de zinc hasta el alba. Fue la última conversación profunda que tuvieron. El carro finalmente se detuvo al crepúsculo del 5.º día en una meseta oculta entre pliegues de la montaña. El camino terminaba abruptamente en un claro invadido por la maleza. «Es aquí, señora Isabel, la finca, la umbría». Isabel descendió del carro, sus piernas entumecidas, y cargó a Pablo, que dormía. Lo que vio le quitó el poco aliento que le restaba. La casa era un armazón de adobe. El techo de tejas se había hundido en el centro, creando un boquete por donde la naturaleza había reclamado el interior. Las paredes, agrietadas y inclinadas, estaban cubiertas de enredaderas y musga seco. Las ventanas eran huecos vacíos que parecían ojos inertes. Era la imagen misma de la desolación, un sitio donde la vida había escapado hacía décadas. Alrededor de la casa, lo que alguna vez fue un corral, estaba ahogado por zarzas y arbustos espinosos. Un establo de piedra se había derrumbado. A la derecha, una pequeña estructura, quizá un granero o almacén, estaba en peores condiciones, casi reducida a un montón de lodo y vigas podridas. Más al fondo, entre la vegetación alta, Isabel apenas distinguió una capilla de piedra, apenas un arco en pie con una cruz de metal oxidada caída a un lado. Esa visión, en lugar de alivio, le dio un estremecimiento. Era un lugar olvidado por el cielo. Pedro bajó las 2 maletas y los costales con una prisa que revelaba sus deseos de partir. Su rostro, generalmente inexpresivo, mostraba una clara inquietud. «¿Está segura de que quiere quedarse, señora? Este lugar no es propicio. Nadie ha vivido aquí desde la abuela de su esposo. Murió sola». «No tenemos a dónde más ir, Pedro. ¿Es esto o el abismo?» El arriero asintió con gravedad. Desenganchó el mulo del carro y se preparó para montar.
Antes de irse se volvió quitándose el sombrero por primera vez en todo el viaje. Tenga precaución, señora Isabel. La gente de los Valles Bajos no sube aquí. Dicen que esta tierra está maldita, que la vieja tía de su esposo practicaba cosas que no eran santas. Y don Carlos Herrera ha estado indagando mucho por estas tierras últimamente. Con esa advertencia inquietante, espoleó a su mulo y se desvaneció por el sendero, dejando a Isabel y a sus 3 hijos solos con sus escasas pertenencias, frente al esqueleto de una casa, mientras la fría oscuridad de la sierra comenzaba a engullirlos. La primera noche fue un infierno gélido. Isabel logró arrastrar a sus hijos y los enseres al único cuarto que parecía tener 3 paredes y media en pie, probablemente la antigua cocina, gracias al barro que cubría el adobe. Usó una viga caída para atrancar el hueco que alguna vez fue una puerta. Diego, tiritando, pero intentando ser valiente por su hermana, sostenía una lámpara mientras Isabel extendía las cobijas sobre el suelo polvoriento. Ana no dejaba de sollozar en voz baja y Pablo tosía por el frío punzante de la sierra. Isabel no pegó ojo. Se sentó con la espalda contra la pared resquebrajada, sosteniendo el cuchillo de Antonio, escuchando cada ruido. Los aullidos de los coyotes sonaban dolorosamente cerca. El viento silbaba a través de las ruinas como el gemido de un espectro, y los murmullos de Pedro sobre la tía hechicera y las tierras malditas resonaban en su cabeza. Cada crujido de una rama, cada movimiento en la maleza la hacía saltar, lista para defender a sus hijos de cualquier amenaza, ya fuera bestia o sobrenatural. Cuando la primera luz gris del amanecer se filtró por el techo hundido, Isabel salió de la habitación. El aire era tan frío que quemaba sus pulmones, pero la vista era impresionante. La finca era más extensa de lo que había aparecido en la oscuridad. El terreno se extendía por una pequeña cañada, y a lo lejos podía ver filas de agaves silvestres ahogados por la maleza, pero aún vivos. Y entonces lo vio. En la parte baja del terreno, semioculto por la vegetación, había un pequeño pozo de piedra. Corrió hacia él temiendo encontrarlo seco. Estaba lleno de lodo y hojas podridas, pero debajo de la suciedad había agua. Agua estancada, pero agua. Agua era una gracia. Significaba que no perecerían de sed, que podían limpiar, que podían plantar el trigo que traía. Por primera vez en meses, una chispa de esperanza pequeña y obstinada se encendió en su pecho. Las primeras semanas fueron una lucha de sol a sol. Mientras Diego cuidaba a Ana y Pablo en un pequeño encierro improvisado, Isabel se dedicó a la tarea titánica de hacer habitable la ruina. Con sus propias manos acarreó agua del pozo, hizo barro y paja y comenzó a reparar las grietas de la cocina usando las técnicas que recordaba de su abuela. No era un trabajo refinado, era un parche de supervivencia. Desbrozó el corral con el cuchillo hasta que sus manos sangraron y logró arreglar una parte del techo de esa habitación con vigas rescatadas y tejas rotas. El esfuerzo físico era extenuante, más arduo que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. Cada adobe que colocaba, cada golpe de cuchillo contra la maleza, era un golpe contra don Carlos Herrera, contra la injusticia, contra el miedo que amenazaba con paralizarla. El cansancio físico era un bálsamo para su dolor emocional. Por las noches, caía junto a sus hijos en las cobijas, demasiado exhausta para tener pesadillas, y dormía el sueño profundo de los fatigados. Fue una tarde mientras limpiaba la zona detrás del granero caído, intentando despejar un pedazo de tierra para sembrar los garbanzos, que su azadón golpeó algo sólido. Pensó que era una gran roca, común en esa tierra, pero el sonido fue amortiguado, no como el de la piedra. Se arrodilló apartando la tierra húmeda y las raíces. Vio madera, madera oscura, casi petrificada. Con cuidado, usando el cuchillo como palanca, desenterró el objeto. Era un cofre pequeño, no más grande que una caja de herramientas, reforzado con bandas de hierro oxidadas. Un candado antiguo, casi desintegrado por el óxido, lo mantenía cerrado. Isabel lo arrastró con dificultad hasta la cocina. Pasó casi una hora intentando abrirlo. Finalmente, usando una piedra pesada y la punta del azadón, logró destrozar las bisagras corroídas. Dentro, envueltos en un paño engrasado que olía a humedad y tiempo, había varios bultos de tela. Los abrió con manos temblorosas. Eran monedas, monedas de plata, grandes y pesadas, reales de una época que no reconoció.
No eran miles, pero sí suficientes para comprar comida durante un año, quizá 2. Su corazón latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Pero debajo de las monedas había algo más, un pequeño libro de cuentas encuadernado en cuero rígido y seco, y un fajo de papeles amarillentos atados con un cordón de cuero. Isabel abrió el libro de cuentas con manos temblorosas, mientras Diego la observaba en silencio, entendiendo la gravedad del momento. La caligrafía era elaborada, elegante, pero apretada, hecha con una tinta que se había desvanecido a un tono sepia. Las primeras páginas eran difíciles de descifrar bajo la luz temblorosa de la lámpara. Eran anotaciones de la tía abuela de Antonio, doña María. Diario de María López. Comenzaba año de 1895, la tía hechicera. Isabel sintió un escalofrío que no era por el frío de la sierra. ¿Por qué María López habría enterrado esto? ¿Y qué más contenían esos papeles? Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieron agotados, Isabel se sentó envuelta en su chal y comenzó a leer. El libro no era un diario personal de emociones, sino un registro meticuloso, pero no era de hechicería, era de agua. Doña María no era una hechicera, era una ingeniera de la tierra, una sanadora que comprendía los flujos de la montaña. El libro detallaba los manantiales, los ojos de agua, los arroyos subterráneos que nutrían todo el valle. Mencionaba rutas de riego, derechos de paso y acuerdos antiguos entre las comunidades indígenas y los primeros colonos. Había referencias constantes a la familia Herrera, pero no como aliados. Las anotaciones de María hablaban del joven Herrera, el abuelo de don Carlos, y sus intentos por desviar la sangre de la tierra. Hablaba de cómo había secado deliberadamente las huertas de los pueblos de abajo al represar un manantial que no le pertenecía. Pero lo que más inquietó a Isabel fueron las referencias repetidas a un título original y a la herencia del agua. María escribía en un lenguaje a veces claro y a veces enigmático. Guardé el corazón del valle donde solo la sed lo encuentra. El papel habla, pero la tierra grita. Una entrada específica, fechada en 1917, en plena revolución, capturó su atención. Los Herreras se creen dueños por la fuerza. Creen que el fuego borró su deuda, pero el papel se quema, la tinta se guarda. Lo que está bajo la santa patrona de la sed vigilará hasta que uno de sangre justa regrese. Le di pistas a mi sobrino, pero es un hombre débil, temeroso. Cuando llegue el momento, la tierra misma reclamará lo suyo. Isabel releyó ese párrafo 6 veces. Clúes a mi sobrino, el padre de Antonio, y hablaba de algo escondido bajo la santa patrona de la sed. Miró por el hueco de la ventana hacia la capilla en ruinas a la cruz de metal caída. La capilla tenía que ser la capilla. De repente, las piezas encajaron con una claridad dolorosa. Antonio, sus salidas nocturnas, su obsesión con los derechos y los papeles. Él no estaba huyendo de una deuda. Él estaba buscando esto. Estaba buscando la prueba de que don Carlos Herrera era un ladrón, que la riqueza de su familia se basaba en el robo del agua de toda la región. El préstamo era una mentira, una trampa para matarlo y justificar el despojo de la última propiedad de los López. Esta ruina, el único lugar que Herrera no controlaba y que por alguna razón codiciaba. Isabel sintió náuseas. No estaba sola en una montaña abandonada, estaba en el epicentro de un secreto letal. Apagó la lámpara de golpe y se acurrucó junto a sus hijos, el libro de cuentas apretado contra su pecho. Lo que no vio fue que en la cresta del cerro opuesto, un hombre montado a caballo, envuelto en un zarape oscuro, había estado observando esa diminuta luz en la casa abandonada durante casi 1 hora. El hombre espoleó a su caballo y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, Isabel despertó antes de que el sol tocara la sierra con una determinación helada que había desplazado al miedo. Su propósito ya no era solo sobrevivir, era comprender y quizás vengar. Le dio a Diego, su hijo mayor, la tarea más importante de su corta vida:
Cuida a tus hermanos, no salgan de este cuarto por nada del mundo. Atranca la puerta con esa viga y no le abras a nadie, ni siquiera a mí, hasta que escuches mi voz 3 veces. El niño asintió, sus ojos oscuros llenos de una seriedad impropia de su edad. Isabel tomó el cuchillo y el azadón, y con el libro de doña María guardado bajo su chal, caminó a través de la maleza húmeda de rocío hacia la capilla en ruinas. La construcción era apenas un esqueleto. Las paredes de piedra de río, unidas con una argamasa antigua, se mantenían en pie, pero el techo había desaparecido hacía mucho tiempo. La puerta de madera pesada se había podrido y colapsado hacia adentro, bloqueando parcialmente la entrada. Isabel tuvo que usar el azadón para romper y apartar los restos de madera podrida y poder entrar. El interior era diminuto y olía a tierra mojada y musgo. No había bancos, solo piedras caídas. El suelo era de losas de piedra irregulares cubiertas de maleza que crecía entre las grietas. Al fondo, un simple bloque de cantera servía como altar, y sobre él, la cruz de metal que había visto caída estaba en realidad rota por la mitad, su base aún anclada a la piedra. Isabel caminó despacio, sus sandalias haciendo un sonido suave sobre la piedra. Si había algo escondido, ¿dónde estaría? Pasó las manos por las paredes, sintiendo la humedad y las piedras sueltas. Golpeó el suelo con el mango de madera del azadón, escuchando el sonido. Sólido, sólido, sólido. Todo parecía macizo. Estaba a punto de rendirse, pensando que había mal interpretado el diario, cuando notó algo en el bloque del altar. No era una cruz o un símbolo cristiano. En la base, casi oculto por el musgo, había un grabado. Era un glifo que había visto en las piedras del río, una espiral, el símbolo zapoteca para el agua en movimiento. La serpiente de agua, la santa patrona de la sed. Se arrodilló y empujó el bloque del altar. Pesaba una enormidad, era una sola pieza de cantera. No se movió. Desesperada, usó la punta de metal del azadón, encajándola en una grieta entre la base del altar y la losa del suelo. Usó la herramienta como palanca, poniendo todo el peso de su cuerpo, sus músculos gritando por el esfuerzo. La piedra rechinó y luego lentamente cedió raspando contra el suelo. Se movió lo suficiente para revelar un borde. Debajo no había tierra, había un hueco. Con un último esfuerzo, logró girar la piedra sobre uno de sus lados, revelando un agujero oscuro y cuadrado excavado en el suelo rocoso de la sierra. Y dentro de ese agujero había un baúl grande de cuero grueso, casi negro por el tiempo, reforzado por herrajes de latón, que el verdín había vuelto verdes. El corazón de Isabel golpeaba tan fuerte contra sus costillas que le dolía. Con manos temblorosas se inclinó y tiró de las correas de cuero. Estaban resecas, pero aguantaron. Con dificultad sacó el baúl del agujero. No estaba cerrado con candado, sino con gruesas hebillas de latón. Las abrió con dificultad, el metal rígido por la falta de uso. Levantó la pesada tapa. Lo que vio la dejó sin aliento. El baúl estaba lleno de documentos, rollos de pergamino atados con cintas rojas, libros de contabilidad más grandes que el de doña María y mapas antiguos dibujados a mano sobre piel de ciervo. Isabel cayó sentada sobre las piedras frías, incapaz de procesar la magnitud de lo que tenía frente a ella. Aquello no era una fortuna en oro, era algo más peligroso. Era el poder de destruir a la familia más temida de la región. Podía tomar esos documentos, bajar al pueblo y ¿qué? Entregarlos a la autoridad, al alcalde que comía en la mesa de don Carlos, al juez de la comarca que era su primo segundo. Se dio cuenta de que estos papeles no eran una salvación, eran una sentencia de muerte. Con manos que no dejaban de temblar, Isabel recogió uno de los rollos de piel de ciervo, lo extendió sobre el suelo de piedra. Era un mapa detallado de la sierra, pero no marcaba pueblos ni caminos, marcaba venas. Eran los ríos subterráneos, los manantiales, los ojos de agua. Vio su finca, la umbría, y de ella nacía una línea azul gruesa que bajaba hasta el valle. Estaba etiquetada como el corazón del valle,
Y luego vio las marcas en tinta roja, un dique, un desvío, un canal subterráneo que llevaba esa línea azul directamente a las tierras de la hacienda Herrera. Doña María lo había documentado todo, el robo del agua, que había convertido el valle fértil en un erial y había hecho a los Herreras dueños de la vida y la muerte. Entonces encontró el documento principal. No era un pergamino, era un papel grueso, casi cartón, con un sello de cera rojo roto pero visible. El título original de la comunidad. Una concesión de la corona española, fechada en 1635, que otorgaba a las comunidades originarias del valle el derecho perpetuo al uso del agua del corazón del valle, y nombraba a la familia López, sus primeros aliados, como guardianes del agua. Era la prueba irrefutable de que la tierra y el agua no pertenecían a los Herreras. Pero fueron los papeles más recientes los que hicieron que la sangre de Isabel se helara en sus venas. Eran cartas intercambiadas entre Antonio, su esposo, y don Carlos Herrera. La primera era de Antonio, escrita con su letra clara de profesor, solicitando una reunión para discutir los derechos de agua de las comunidades basados en documentos históricos encontrados. La respuesta de Herrera era cortés, pero fría. La tercera carta era de Antonio, más insistente. Le suplico que reconsidere, don Carlos, el daño es grande y la justicia es imprescindible. Y luego la última carta de don Carlos. Joven profesor, hay conocimientos que es mejor dejar enterrados. La sed es peligrosa, pero jugar con el pasado lo es más. Espero que sepa valorar la seguridad de su familia. Junto a esa carta había un pagaré falso por una cantidad exorbitante, firmado con una burda imitación de la letra de Antonio. Isabel lo entendió todo. El accidente del camión, la deuda, el despojo. Antonio había encontrado el diario de María, tal como ella lo hizo, y había estado buscando estos documentos en la capilla. No tuvo tiempo. Don Carlos lo supo, lo interceptó, lo mató y luego inventó la deuda para tomar posesión legal de la única propiedad que guardaba el secreto, esta finca abandonada. Y ahora ella estaba allí, con 3 niños pequeños, sola. Ella sabía la verdad. Y si Herrera sabía que ella estaba allí, no dudaría ni un segundo en terminar el trabajo. Isabel volvió a meter todo en el baúl de cuero, frenética, sus manos torpes por el pánico. Empujó el pesado bloque del altar de vuelta a su lugar, pateando tierra y maleza sobre las marcas de la palanca. Salió corriendo de la capilla, justo cuando el sol de la tarde comenzaba a teñir las nubes de un rojo enfermizo. Corrió hacia la casa, su corazón latiendo en su garganta, y entonces se detuvo en seco. Alguien venía, un hombre, a caballo, no era un campesino. Montaba un caballo fino, oscuro, y vestía bien con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. El hombre detuvo su caballo frente a la casa, observando el humo que salía del remiendo de chimenea que Isabel había hecho. El hombre bajó del caballo con una fluidez que hablaba de costumbre y poder. Era joven, quizás de unos 36 años, y no vestía como la gente del valle, sino con pantalones de montar y una camisa impecablemente blanca bajo un chaleco de cuero. Su rostro era afilado, educado, pero sus ojos eran fríos como el agua del pozo. «Buenas tardes. ¿Es usted la señora Isabel Ruiz?» Su voz era suave, culta. «Sí, soy yo. ¿Quién pregunta?» Isabel se limpió el sudor y el polvo en el delantal, colocando instintivamente su cuerpo entre el hombre y la entrada a la cocina donde estaban sus hijos. El hombre se quitó el sombrero con una reverencia cortés. «Mi nombre es Luis Gómez, soy ingeniero. Soy el nuevo supervisor de la Comisión de Aguas del Valle de Chiapas. Estoy revisando los registros de propiedad y los derechos de agua en toda la sierra. Y debo admitir, me sorprendió saber que alguien se había mudado a la Umbría después de tantos años, especialmente una señora sola con familia». Isabel estudió al hombre. Su visita no tenía sentido. La Comisión de Aguas nunca se había preocupado por la gente de la sierra.
Como puede ver, ingeniero, solo estoy tratando de limpiar un poco. No tenemos a dónde más ir. El ingeniero Gómez quibnó, sus ojos barriendo la ruina con una mirada rápida y evaluadora. Entiendo, tiempos difíciles. Si necesita ayuda, no dude en contactar a las autoridades en el valle, aunque perdone mi indiscreción, señora Ruiz, pero usted debe saber que esta propiedad tiene una historia controvertida. La antigua dueña María López era una figura complicada. Se decía que tenía sus propias ideas sobre cómo debía repartirse el agua, ideas que no siempre estaban alineadas con la ley. Isabel sintió el libro de María escondido bajo su chal como si fuera una brasa ardiendo contra su piel. Mi esposo nunca habló de ella, solo sé que era su tía abuela y que murió hace mucho tiempo. No sé nada de sus actividades. El ingeniero Gómez sonrió, una sonrisa delgada que no llegó a sus ojos. Ya veo, bueno, es solo que a veces en estas propiedades antiguas la gente encuentra cosas, papeles viejos, mapas, títulos que ya no tienen validez. Si usted llegara a encontrar algo así, cualquier documento relacionado con el agua o los linderos, sería su deber ciudadano entregármelo inmediatamente. Esos papeles solo causan conflictos y confunden a los campesinos. Isabel forzó una sonrisa, aunque sentía las rodillas débiles. Ingeniero, si encontrara algo más que piedras y escorpiones, se lo haría saber, pero hasta ahora lo único que he encontrado es trabajo y miseria. El ingeniero Gómez la miró fijamente por un largo segundo, como si sopesara sus palabras. Excelente. Bueno, no le quito más su tiempo. Solo quería presentarme y desearle suerte. Estaré en la región supervisando el nuevo proyecto del dique para don Carlos. Que tenga buena tarde. Montó su caballo con agilidad y se giró para irse. Pero justo antes de que el sendero lo ocultara, Isabel vio cómo detuvo al caballo y giró la cabeza mirando. Más allá de la casa, hacia las ruinas de la pequeña capilla de piedra. Fue una mirada larga, calculadora y precisa, y luego se fue. Isabel corrió adentro y atrancó la viga. Se recargó contra la pared, su corazón golpeando con fuerza. No había sido una visita de cortesía. Él sabía o sospechaba. El nuevo proyecto del dique estaba trabajando para Herrera. El gobierno y el ladrón eran la misma entidad, y ambos estaban buscando los papeles que ella ahora tenía escondidos. Esa noche Isabel no durmió. El silencio de la sierra ya no era pacífico, estaba lleno de amenazas. Cada crujido de la madera vieja, cada ulular de una lechuza le sonaba a un espía de Herrera. Sabía con certeza que el ingeniero Gómez regresaría, y no sería con cortesías. Él era el sabueso de don Carlos, enviado a olfatear el rastro de los documentos que Antonio había estado buscando. Y ella, al instalarse allí, había encendido una luz en la oscuridad, atrayendo su atención. Estaba atrapada. No podía bajar al valle. Sería como caminar hacia la boca del lobo. No podía confiar en nadie, ni en la policía ni en el municipio. Todos eran peones de don Carlos, comprados con el agua que él robaba. Necesitaba ayuda, pero ¿de quién? ¿Del padre Juan, que temblaba solo de mencionar el nombre de Herrera? Estaba sola con 3 niños pequeños, sentada sobre un secreto que podía derribar un imperio o matarlos a todos. Pasaron 2 días de un terror sordo. Isabel intentó mantener una rutina para sus hijos, pero trabajaba con el cuchillo en una mano y el miedo en la garganta. No se alejaba más de 20 pasos de la casa. Diego, su hijo mayor, se había vuelto sus ojos y oídos, vigilando el sendero con una seriedad que le rompía el corazón a Isabel. Al tercer día, mientras el sol comenzaba a bajar, sucedió algo. No hubo sonido de caballo ni pasos en el sendero. Simplemente, de un momento a otro, una figura estaba allí de pie en el borde del corral que Isabel había despejado. No era el ingeniero, era una mujer anciana, increíblemente vieja, con la piel como un mapa de arrugas profundas y el cabello blanco trenzado en 2 largas cuerdas que le llegaban a la cintura. Vestía una blusa oscura bordada con símbolos que Isabel no reconocía, y estaba descalza.
Había aparecido desde la dirección de la cañada, no del camino. Isabel alzó el cuchillo, su corazón en la garganta. La anciana levantó una mano, sus dedos cubiertos de anillos de plata y turquesa. «Guarda el filo, niña. No vengo a lastimarte. Vengo a ver a la que vive en la casa de María». Isabel bajó el cuchillo lentamente, pero no lo soltó. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe ese nombre?». La anciana se acercó, sus ojos oscuros y penetrantes. «Mi nombre es Tlali, y conocí a María López. Fui su aprendiz. Ella fue la guardiana del agua, y yo soy la guardiana de su memoria. Te hemos estado observando desde que llegaste. Vimos el carro, vimos al ingeniero. Si alguna vez has sentido esa chispa de esperanza en medio de la oscuridad, como cuando Isabel encuentra el secreto que podría cambiarlo todo, comparte en los comentarios qué te inspiraría a actuar con la misma determinación en una situación similar. Tu respuesta podría motivar a alguien más a unirse al canal y descubrir más historias como esta que nos recuerdan el poder de la resiliencia. Isabel sintió un escalofrío. «Vimos. La montaña tiene muchos ojos, niña. El ingeniero no vino a ver el agua, vino a oler el miedo y lo encontró en ti». En ese momento, Isabel supo que esta mujer no era de Herrera. Había una autoridad en ella, una conexión con la tierra que la hacía inmune al miedo que paralizaba al valle. Era una aliada inesperada. Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron. «Señora, por favor, estoy tan asustada. Mi esposo». Isabel, rota y desesperada, la llevó adentro de la cocina de adobe y mientras sus hijos dormitaban, le contó todo. Le contó del diario, de la capilla, del baúl de cuero y los documentos. Le contó de la carta de Herrera y del accidente de Antonio. Doña Tlali escuchó en silencio, su rostro impasible, asintiendo lentamente mientras partía unas hierbas secas que sacó de su morral. Cuando Isabel terminó temblando, la anciana la miró fijamente. Sabía que María lo había guardado bien. Esos papeles son el corazón de nuestra gente, la prueba del robo que secó a nuestros pueblos de la Mixteca. Tu esposo era un hombre valiente, pero imprudente. Creyó que un papel podía ganar contra la pólvora. Don Carlos no solo sabe que estás aquí. Ahora sabe que sabes, y no descansará hasta tener esos papeles y silenciarte a ti y a tus hijos para siempre. Estás en un peligro que apenas puedes concebir, niña. El ingeniero volverá, y no vendrá solo. ¿Qué hago, doña Tlali? ¿Qué puedo hacer? La voz de Isabel era un susurro roto. Si entrego los documentos a la autoridad, me matan y los queman. Si me quedo callada, Herrera vendrá por mí de todos modos. Y si intento usar los documentos para, no sé, chantajearlo, soy solo una mujer con 3 hijos. Él es un cacique, me aplastará como a un insecto». Doña Tlali puso sus manos secas y fuertes sobre las de Isabel, deteniendo su temblor. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad ancestral. «Hay una cuarta opción, niña. Una que María habría aprobado. Es la opción de la montaña. Es la única que te dará justicia y al mismo tiempo te mantendrá con vida, y es la única que salvará a nuestros pueblos». Isabel la miró sin comprender cuál. «Tú usas esos documentos como tu escudo, como una víbora de cascabel usa su sonido, pero no los usas contra Herrera directamente. No todavía. Primero usas el otro secreto de María. Usas su conocimiento para darles a los pueblos lo que Herrera les robó. Usas el agua». Isabel frunció el ceño. «No entiendo. ¿Qué otro secreto? El agua está controlada por él». Doña Tlali sonrió por primera vez. Una red de arrugas que se movían con sabiduría. «Él controla el dique, el que todos ven, pero María conocía las venas subterráneas. En ese diario que encontraste y en los mapas que están en la capilla está la clave. Hay un antiguo desvío, un bypass que los ancestros usaban en tiempos de sequía. María lo registró. Es un canal subterráneo que Herrera no conoce o que cree destruido.
Si tú con esos mapas puedes encontrar ese antiguo canal y reabrirlo, aunque sea un poco, si puedes devolverle el agua al arroyo seco del valle, ganarás más que el respeto, ganarás un ejército. Los pueblos sedientos te protegerán, un cacique no se atreverá a tocar a la mujer que les devolvió la vida, a la nueva guardiana del agua. Tu donativo no será plata, será la vida misma. Y entonces, cuando estés protegida por la gente, usaremos los documentos. ¿Y cómo hago eso sin que me descubran? ¿Cómo convenzo a la gente? La anciana se puso de pie, su pequeña estatura llenando la habitación. Deja eso a la montaña. Yo soy el eco. Conozco a los líderes de las comunidades de abajo, los agentes municipales, los comisariados ejidales, hombres y mujeres que odian a Herrera en silencio, que ven sus huertas morir y a sus hijos irse al norte. Yo llevaré tu palabra. Y mientras tú buscas la forma de abrir el agua, yo prepararé a la gente para recibirla y para defenderte. Así comenzó el pacto. Doña Tlali desapareció tan silenciosamente como había llegado, convirtiéndose en una sombra entre los pinos. Mientras tanto, Isabel, ahora con un propósito aterrador pero claro, comenzó su verdadero trabajo. De día seguía su rutina de supervivencia, despejando la maleza, reparando la casa, cuidando a sus hijos, siempre con Diego vigilando el sendero. Pero de noche, a la luz de una sola lámpara, se encerraba en la cocina y desplegaba los mapas de piel de ciervo y el diario de María. Se convirtió en una estudiosa de la tierra, una geóloga autodidacta, aprendiendo a leer las curvas de nivel, las anotaciones sobre tipos de roca y los flujos ocultos que María había documentado. Eran semanas de un miedo intenso y una concentración febril. Durante ese tiempo, las visitas indeseadas comenzaron, tal como Tlali había predicho. Primero fue uno de los capataces de Herrera, un hombre robusto con ojos de revólver que llegó a caballo con el pretexto de ver si la señora necesitaba ayuda con algún trabajo pesado. Isabel, con Pablo en brazos y Ana escondida tras sus faldas, rehusó con firmeza pero con educación. «Agradezco, pero podemos solos». El hombre la miró con insolencia, sus ojos evaluando la pobreza de la casa, y se fue riendo. Después del capataz vino la hipocresía. Una mujer del valle, doña Mercedes, conocida por su devoción y sus obras de caridad, llegó en un carro fino, algo nunca visto en esa vereda. Traía una canasta con pan dulce y ropa usada para los niños. «¡Ay, hijita, qué barbaridad!», arrullaba su voz melosa. «Don Carlos Herrera está tan preocupado por ustedes. Me mandó personalmente a ver en qué podemos ayudar, a traerles un poco de consuelo cristiano». Pero sus ojos, pequeños y rápidos, no eran piadosos, eran tasadores. Recorrieron la pobreza de la cocina, la ropa remendada de Isabel, los rostros pálidos de los niños. Sus preguntas eran suaves, pero afiladas como navajas. «¿Y cómo le haces con el agua, pobrecita? El pozo te da». Y la capilla suspiró santiguándose. «Un lugar tan santo ahora en ruinas. Doña María era muy devota, dicen. ¿No has encontrado, no sé, algún cáliz antiguo, algunos papeles de la iglesia? A veces dejan cosas de valor entre las piedras». Isabel sintió el veneno bajo la miel. Agradeció el pan, pero su voz fue firme. «No, doña Mercedes, la capilla está llena de nidos de serpientes y escorpiones. No me atrevo a entrar, y mis hijos tienen prohibido acercarse. Lo único que hay allí es peligro». La sonrisa de doña Mercedes se tensó visiblemente por una fracción de segundo. Dejó la canasta y se fue. Su caridad cumplida, su misión fracasada. Pero la visita más aterradora ocurrió 2 noches después. Fue un silencio lo que despertó a Isabel. Diego la estaba sacudiendo, sus ojos enormes en la oscuridad. «Mamá», susurró, «hay hombres». Entonces ella los oyó. No eran los pasos sigilosos de un animal, eran botas pesadas, crujiendo la gravilla del corral y el murmullo de voces masculinas.
Isabel se levantó de un salto, su corazón golpeando su garganta. Se arrastró hasta la esquina donde guardaba la vieja escopeta de un solo tiro que Antonio usaba para cazar conejos. Estaba oxidada, pero la había limpiado y cargado. Mirando por una grieta en el adobe, vio a 2 hombres. Eran los capataces de Herrera. La luna iluminaba el metal de una palanca de hierro que uno de ellos llevaba. No estaban siendo sigilosos, caminaron directamente hacia la capilla. Isabel escuchó el sonido metálico de la palanca golpeando la piedra, seguido de gruñidos de esfuerzo. «¡Maldita sea! ¡No se mueve!», sisó uno. El ingeniero juró que estaba bajo el altar. Frustrados, giraron sobre sus talones y miraron hacia la casa. «La viuda debe saber cómo». Caminaron hacia la cocina y uno de ellos pateó la viga que atrancaba la puerta. La madera crujió. Fue entonces cuando Isabel metió el cañón de la escopeta por una pequeña tronera en la pared, apuntó al cielo y apretó el gatillo. El estampido fue ensordecedor, un trueno que rebotó por toda la cañada. Los hombres maldijeron, sorprendidos por la resistencia, y huyeron hacia la oscuridad del monte. A la mañana siguiente, Isabel fue a la capilla con el cuchillo en la mano. Su sangre se heló. Había marcas profundas y frescas alrededor de la base del altar, muescas donde habían intentado meter la palanca para hacer palanca. El ingeniero Gómez no solo sospechaba, sabía exactamente dónde buscar. La situación era insostenible. Ya no vendrían a espiar, vendrían a tomarlo por la fuerza. Esa misma tarde, Isabel subió a la loma más alta, al agave seco que marcaba el inicio de su propiedad, y ató una tira de tela roja de su chal, la señal que doña Tlali le había indicado. Al atardecer del día siguiente, la anciana emergió de la niebla, pero esta vez no venía sola. La seguían 2 hombres. Uno era tan viejo como ella, con un rostro como de corteza de árbol y el bastón de mando plateado que lo identificaba como el comisariado ejidal de San Miguel Arcángel, un pueblo vecino que aún resistía a Herrera. El otro era un hombre joven, fuerte, silencioso, con la mirada fiera de un protector. Doña Tlali los presentó en voz baja. «Isabel, este es don Esteban, la autoridad de la tierra de San Miguel. Y este es Marcos, su topil de confianza. Te vieron, el ingeniero está moviendo a su gente, ya no puedes esconderte. La montaña nos ha dicho que es hora de actuar». Don Esteban, el comisariado ejidal, habló con una voz grave, un murmullo que parecía salir de la tierra misma. «Señora Isabel, Tlali nos ha contado, lo que usted guarda no es un secreto, es un testamento. Pero la gente de Herrera ya no está jugando, están listos para tomarlo. Necesitamos ver esa prueba, necesitamos saber con qué arma vamos a pelear». Isabel asintió, su decisión tomada. No había vuelta atrás. Llevó a los 3 a la capilla en ruinas. El sol se ponía bañando las piedras en una luz cobriza. «Marcos, vigila el sendero», ordenó don Esteban. El joven asintió y desapareció entre los árboles como un ciervo volviéndose invisible. Con la ayuda de don Esteban, Isabel usó la palanca que habían olvidado los capataces para hacer palanca en el pesado altar de piedra. El bloque se movió con un quejido. Debajo, el hueco oscuro y el baúl. Lo sacaron con esfuerzo. De vuelta en la cocina, con sus hijos mirando asombrados y en silencio desde un rincón, Isabel extendió los documentos sobre la mesa de madera tosca. Desenrolló el título original de 1635. Don Esteban y doña Tlali se inclinaron sobre él. El anciano comisariado pasó sus dedos callosos sobre el sello de cera y la caligrafía antigua. «Dios mío», susurró. «Es verdad lo que contaban los abuelos. El título original, la cédula real». Miró a Isabel con una seriedad que la atravesó. «Señora, esto es dinamita pura.
Con esto no solo probamos el robo del agua, probamos que todo el valle les pertenece a las comunidades. La hacienda de Herrera está construida sobre tierra robada usando agua robada. Esto puede destruirlo, pero su rostro se ensombreció. Es 1000 veces más peligroso de lo que imaginamos. Si Herrera sabe que esto existe, no enviará a 2 hombres, enviará a un ejército. Quemará la finca con ustedes adentro. Lo sé, dijo Isabel, su voz firme. Por eso los llamé y por eso encontré esto. Extendió uno de los mapas de piel de ciervo. El diario de María habla de un desvío Tlali. Aquí está el canal de la serpiente. Es un túnel antiguo tallado en la roca que capta el agua del corazón del valle antes de que llegue al dique principal de Herrera. Ha estado bloqueado por un derrumbe durante 85 años. Don Esteban la miró, sus ojos agudos. ¿Y tú propones? Yo propongo que lo abramos. Hubo un silencio denso. Fue doña Tlali quien habló, su voz como un siseo. Es el plan de la montaña. Es la única forma. Don Esteban asintió lentamente. De acuerdo. Este es el plan. Yo me llevaré los documentos originales esta misma noche. El título original, las cartas, los mapas principales. Tengo contactos en la diócesis en Tuxtla, gente que odia a Herrera y que trabaja con los defensores de derechos indígenas. Ellos guardarán esto en una bóveda donde ni él pueda encontrarlo. Son intocables. Usted se quedará con el diario de María y una copia del mapa del canal. ¿Y Herrera? Cuando se entere, preguntó Isabel. No se lo diremos, se lo mostraremos, dijo don Esteban. Marcos se quedará aquí. Él la protegerá a usted y a sus hijos. Él es un hombre de la montaña. Conoce cada cueva, cada sendero. Mientras él esté aquí, estarán seguros. Su trabajo, Isabel, con la ayuda de Marcos, es limpiar ese derrumbe y abrir el canal. Será un trabajo duro de días. ¿Y entonces? Preguntó ella. Entonces, dijo Tlali, cuando el agua comience a fluir por el arroyo seco de San Miguel, yo estaré allí, y levantaré a los pueblos. Ese será nuestro anuncio, y veremos si Herrera se atreve a atacar a la mujer que tiene el título original en un lugar seguro y que acaba de devolverle el agua a 2000 familias. Y así se selló el pacto. Esa misma noche, bajo una luna apenas visible, don Esteban envolvió los preciosos documentos en gruesos lienzos y los cargó en un morral de cuero, desapareciendo en la sierra como un fantasma. Marcos, el joven topil, se quedó. No habló mucho. Su presencia era su lenguaje. Se instaló en el granero en ruinas, desde donde podía vigilar la casa y los 2 senderos que llevaban a la finca. Su presencia silenciosa fue un bálsamo para el miedo de Isabel. Por primera vez sintió que no estaba completamente sola. Al día siguiente comenzó el trabajo más peligroso. El mapa de María indicaba que la entrada al canal de la serpiente estaba a medio kilómetro de la casa, en el fondo de una cañada estrecha y ahogada por la vegetación. Marcos e Isabel fueron al amanecer, dejando a Diego a cargo con instrucciones estrictas de esconderse si oía algo. Encontraron el lugar, una pared de roca cubierta de musgo y raíces. Parecía sólido, pero el mapa de María era preciso. Detrás de una cortina de enredaderas había una grieta y detrás de la grieta un túnel bajo apenas lo suficientemente alto para que un hombre pasara a gatas lleno de tierra y piedras. El derrumbe. Durante los siguientes 5 días trabajaron como topos. Marcos con su fuerza implacable rompía las piedras más grandes con una palanca, mientras Isabel, más pequeña y ágil, se metía en el túnel y sacaba la tierra y las piedras más pequeñas en un canasto. Trabajaban en silencio, solo con el sonido de la palanca contra la roca y su propia respiración agitada. Era un trabajo brutal, agotador, que les dejaba las manos sangrando y los músculos temblando. Marcos le enseñó a Isabel a escuchar la montaña, a distinguir el sonido del viento del de un caballo a lo lejos. 2 veces él levantó la mano y ambos se congelaron ocultos en la maleza, mientras los capataces de Herrera pasaban por la cresta del cerro buscándolos.
Mientras tanto, en los valles de abajo, en San Miguel Arcángel y San Lorenzo, doña Tlali hacía su propio trabajo. Iba de casa en casa hablando con las mujeres en el fogón, con los hombres en la huerta. No hablaba de Isabel ni de documentos, hablaba en el lenguaje del mito, hablaba de una antigua profecía. El corazón del valle ha estado dormido, susurraba. La guardiana de la casa de María ha regresado. La montaña está despertando. El agua recuerda su camino. Estén listos. Miren el arroyo seco. Un murmullo de esperanza más poderoso que cualquier ejército comenzó a recorrer los pueblos sedientos. La gente comenzó a mirar el cauce polvoriento del río, no con resignación sino con una expectativa que no habían sentido en generaciones. En el quinto día de trabajo, cuando Isabel creía que sus brazos no podían levantar una piedra más, la palanca de Marcos golpeó algo, y el sonido cambió. No fue el golpe sordo de la roca, sino un clac hueco. «Quítate», ordenó él. Con un esfuerzo monumental apoyó la palanca e hizo palanca. Una gran losa de piedra, que había sido la clave del derrumbe, se movió, y entonces lo oyeron. Primero un goteo, luego un murmullo y, finalmente, el sonido glorioso del agua corriendo en la oscuridad, encontrando el canal que había estado seco durante 85 años. El agua, liberada del corazón del valle, se precipitaba ahora hacia el arroyo seco de San Miguel. Habían abierto la vena. Isabel se apoyó contra la pared de la cañada llorando en silencio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que no había sentido en un año. Eran lágrimas de poder. Marcos la miró. Su rostro, usualmente impasible, se relajó en una pequeña sonrisa. «Ya está hecho, señora. Ahora volvamos a la casa rápido. Lo oirán». No tuvieron que esperar mucho. El agua tardó un día en serpentear por el cauce polvoriento y llegar a San Miguel Arcángel. Cuando llegó, como doña Tlali la había prometido, fue un evento. La gente que había estado vigilando el río seco con una esperanza susurrante, vio el primer hilo de agua oscura y gritó. Las campanas de la pequeña iglesia repicaron, no por una misa, sino por un milagro. Al anochecer, el arroyo llevaba un flujo constante y limpio. Al día siguiente, Isabel recibió la visita que esperaba. No fue el ingeniero Gómez, fue el mismo don Carlos Herrera. Llegó en una camioneta que apenas cupo por el sendero, seguido por el ingeniero Gómez en un jeep y 2 camionetas más llenas de sus capataces armados. Isabel los esperó en el corral despejado frente a su cocina remendada. Marcos estaba estratégicamente posicionado en las ruinas del granero, invisible entre las sombras y el adobe, con un rifle viejo pero bien aceitado. Don Carlos bajó de su camioneta. Era un hombre corpulento, de rostro enrojecido, acostumbrado a dar órdenes y no a ser desafiado. No hubo cortesías. «Usted», escupió, su voz llena de incredulidad y furia. «Una viuda miserable en una pocilga. ¿Usted cree que puede robar mi agua?» Isabel lo miró fijamente, sintiendo el frío del cañón del rifle de Marcos apuntando desde las sombras, pero su voz era tranquila. «Buenos días, don Carlos. No es su agua, y yo no la robé, solo la devolví a su cauce original. El agua, como las almas, recuerda dónde pertenece». Los ojos de Herrera se entrecerraron. Vio el cambio en ella. Esta no era la mujer asustada que había huido del pueblo. «Insolente, esa agua es mía por concesión federal. Lo que usted hizo es un crimen, está interfiriendo con mi propiedad». «Yo también tengo papeles, don Carlos», dijo Isabel suavemente. «Papeles muy, muy antiguos, papeles que cuentan una historia diferente, papeles que dicen a quién pertenece realmente este valle». El rostro de don Carlos se puso pálido bajo el enrojecimiento. El ingeniero Gómez dio un paso al frente. «Señora Ruiz, está cometiendo un grave error. Le exigimos que cierre ese canal de inmediato. Lo que ha encontrado esos papeles viejos no tienen validez legal, solo le traerán muerte». «Quizás», respondió Isabel sin apartar la mirada, «pero he aprendido algo viviendo aquí. He aprendido que la memoria es poderosa, y he tomado la precaución de preservar muy bien esa memoria. La he guardado en muchos lugares seguros, lugares muy lejos de aquí, lugares a los que sus hombres nunca llegarán, memorias que solo serán compartidas si algo, cualquier cosa, me pasa a mí o a mis hijos». Hubo un silencio denso y pesado.
Herrera y el ingeniero entendieron la amenaza. No era solo un papel, estaba atado a su vida. Usted está loca, sisó Herrera. La gente de San Miguel está celebrando, don Carlos. Están limpiando sus canales de riego por primera vez en 35 años. ¿Qué cree que harían si la mujer que les trajo el agua desapareciera? ¿Qué cree que harían si justo después de mi desaparición esos papeles sin validez aparecieran en la capital, en los periódicos, en la diócesis? Don Carlos la miró con odio puro. Era un jaque mate. «Es una pena que su esposo no fuera tan listo como usted», dijo Gómez con veneno. «Mi esposo era un hombre bueno que creía en la justicia», respondió yo. «Yo solo creo en mis hijos. Ya aprendí que la información es como el agua, solo es útil cuando fluye y cuando se usa con sabiduría. Y ahora, por favor, retírense de mi propiedad». Herrera la fulminó con la mirada, se dio la vuelta y subió a su camioneta dando un portazo. Partieron levantando una nube de polvo y rabia impotente. Cuando la nube de polvo se disipó, Isabel se recostó contra el pilar de adobe de su cocina, sus piernas finalmente cediendo. Temblaba de pies a cabeza. Marcos emergió de las ruinas del granero, el rifle apoyado en su hombro. Se acercó y la miró con un respeto que no había visto antes. «Estuvo bien, señora Isabel. Entendieron el mensaje. Entendieron que usted no es como su esposo. Usted sabe pelear con las armas de ellos». «Estaba aterrada», susurró ella. No lo demostró, y eso fue lo único que importó. Hoy la montaña ganó. En las semanas siguientes, la vida de Isabel cambió de una forma que nunca habría imaginado. Marcos se quedó en la finca durante un mes completo. Su presencia constante fue un mensaje claro para cualquiera que quisiera subir por el sendero. La guardiana del agua no estaba sola, pero la verdadera protección de Isabel no vino de un rifle, sino del valle. Unos días después de la visita de Herrera, una procesión comenzó a subir la sierra. No eran capataces, era la gente de San Miguel Arcángel, docenas de hombres, mujeres y niños. Llegaron en silencio, con sombreros en la mano, y se detuvieron en su corral. Don Esteban y doña Tlali venían al frente. La gente traía regalos, no era oro, era trigo, garbanzos, gallinas, un cabrito joven, plántulas de vegetales. Traían herramientas, tejas, vigas y sobre todo traían sus manos. «Señora Isabel», dijo don Esteban, su voz resonando en el corral, «usted nos ha devuelto la vida. Ahora nosotros le ayudaremos a construir la suya». Y así, lo que a Isabel le habría tomado una década de trabajo, la comunidad lo hizo en una semana. Los hombres trabajando en tequio, la ayuda comunitaria sagrada, levantaron las paredes caídas de la casa, repararon el techo por completo, reconstruyeron el granero y el establo. Las mujeres limpiaron el terreno cantando mientras sembraban una gran huerta. La finca La Umbría dejó de ser una ruina y se transformó en un hogar vibrante. Isabel descubrió que tenía un talento innato para la tierra, guiada por el diario de Doña María. Con el agua ahora fluyendo cerca, la finca abandonada se volvió fértil, los agaves silvestres fueron cuidados, el trigo creció alto y fuerte, comenzó a criar sus gallinas y sus cabritos. En la feria semanal de San Miguel se le dio un lugar de honor. Ya no era la viuda pobrecita, era doña Isabel, la guardiana. Su reputación como mujer justa y sabia creció, pero ella nunca olvidó la lección. Una vez al mes, bajaba al valle para reunirse en secreto con don Esteban y doña Tlali. Ellos la mantenían informadas. Los documentos originales estaban a salvo en la capital, en manos de los defensores de derechos humanos. Herrera estaba quieto. Había un entendimiento tácito. Mientras Isabel no publicara los papeles, él no interferiría con el agua de San Miguel. Era una paz tensa, una tregua basada en la amenaza mutua, pero era paz. 6 meses después de su llegada a la ruina, Isabel estaba en su corral desgranando trigo con Ana, mientras Diego aprendía de Marcos a poner trampas para conejos. Doña Tlali apareció en el sendero, esta vez acompañada por un hombre joven que Isabel no reconoció. «Hija, te presento a Pablo. Es el nuevo profesor de la escuela de San Miguel. El que teníamos se fue al norte por la sequía».
El joven profesor era tímido, pero con ojos brillantes. Doña Isabel, es un honor. He oído todo lo que ha hecho. La comunidad vuelve a tener esperanza. Isabel le ofreció un atole caliente y se sentaron en la nueva banca de madera fuera de la casa, mientras el sol comenzaba a calentar la sierra. Hablaron durante horas. Pablo, el joven profesor, le contó cómo la llegada del agua había cambiado el ánimo de la gente. No es solo el trigo, doña Isabel, dijo él, sus ojos serios, es la dignidad. La gente vuelve a creer que un futuro es posible aquí en su tierra, pero luego su rostro se ensombreció. Sin embargo, el daño de tantos años es profundo. Hay tantas familias rotas. En mi escuela tengo niños que no comen bien. Hay una mujer en el pueblo, Carmen. Su esposo fue uno de los que murieron en el accidente de camión con el suyo. Ella se quedó con 4 hijos pequeños. Nadie le da trabajo. Don Carlos la corrió de las tierras que rentaba. Ya hay ancianos como los abuelos de mi alumno Marcos que ya no tienen familia que los cuide. Sus hijos se fueron al norte y jamás regresaron. Isabel escuchó en silencio cada palabra resonando con su propio dolor, su propia llegada desesperada. Miró su huerta ahora verde y próspera, miró sus establos llenos. El agua fluía, tenía más de lo que necesitaba gracias al trabajo de todos. Sintió un movimiento claro y fuerte dentro de ella. No era solo empatía, era propósito. Era la continuación del trabajo de María la Guardiana. «Profesor Pablo», dijo ella, su voz tranquila pero segura, «me gustaría ayudar, pero darles comida hoy no resolverá su mañana». «Esta tierra», dijo golpeando el suelo, «es fértil». El diario de Doña María no solo habla de agua, habla de cómo cultivar en armonía con la montaña, de plantas medicinales, de cómo sobrevivir a las sequías. ¿Qué tal si hacemos algo más? ¿Qué tal si esta finca, La Umbría, se convierta en un lugar de aprendizaje? Pablo la miró sin entender del todo. «Carmen, la viuda, dígale que venga. No le voy a dar caridad, le voy a dar trabajo. Le pagaré un salario justo por ayudarme aquí. Pero más que eso, le enseñaré a cultivar, a criar sus propios animales, a usar el conocimiento de María. Y las huertas que saquemos las usaremos para alimentar a los ancianos del pueblo, no como un regalo, sino como un producto de la escuela. Iniciaremos una cooperativa aquí mismo. La finca es de todos los que la trabajan». La reputación de Isabel en el valle se cimentó. Ya no era solo la mujer que trajo el agua, era la maestra, un título que heredó de Antonio, pero que ella redefinió. Se convirtió en el pilar que no solo desafiaba al cacique, sino que activamente reconstruía el tejido social que él había destrozado. Pasó un año. La finca La Umbría era irreconocible. La casa estaba rodeada de terrazas de cultivo. La capilla, limpiada por la comunidad, se convirtió en una escuela-bodega donde Isabel y Carmen, ahora su administradora de confianza, enseñaban a otras mujeres viudas a hacer conservas, a secar hierbas medicinales y a leer los mapas de María. La inauguración de la primera cosecha de la cooperativa fue un evento más grande que cualquier fiesta patronal. Don Esteban y doña Tlali estaban allí. Don Esteban se puso de pie frente a todos y levantó su bastón de mando. «Hoy honramos a doña Isabel Ruiz. Ella perdió a su esposo por la codicia de un hombre. Llegó aquí sin nada más que sus hijos y su valor. Y en lugar de esconderse y lamentarse, encontró el corazón de nuestra tierra y lo compartió. Nos enseñó que el agua es memoria y que la verdadera riqueza no es el oro, sino el conocimiento que se comparte y la comunidad que se une para trabajar». Isabel, de pie junto a sus hijos, ahora sanos y fuertes, sintió las miradas de todos. Vio al ingeniero Gómez y a uno de los capataces de Herrera observando desde lejos en la orilla de la fiesta, incapaces de intervenir. Su mirada se cruzó con el del ingeniero. Había un odio helado allí, pero también un respeto temeroso. Ella había ganado el juego usando reglas que ellos no entendían. Después de que la fiesta comunitaria terminó y la última familia de San Miguel bajó la montaña, cuando solo quedaba el olor a copal y a comida compartida, don Esteban se acercó a Isabel. Estaban solos en el corral con doña Tlali mientras el sol se ponía pintando las nubes de un color violeta profundo.
Doña Isabel, dijo el anciano comisariado, su voz seria, ¿hay algo más? Los defensores en Tuxtla, los que guardan el título original, han sido contactados no por Herrera, él es demasiado orgulloso, por el ingeniero Gómez, a través de un bufete de abogados muy poderoso de la Ciudad de México. Isabel sintió el frío de la sierra recorrer su espalda, a pesar del calor del fogón. ¿Qué es lo que quieren? El anciano se tomó un momento midiendo sus palabras. Quieren el título, quieren el original de 1635, quieren que desaparezca, a cambio ofrecen algo que nunca creí escuchar. Ofrecen ceder legalmente la propiedad completa de las tierras de San Miguel Arcángel, escriturarlas de nuevo a nombre de Ejido y una suma personal, doña Isabel, que es suficiente para comprar una hacienda propia. Isabel se quedó en silencio procesando la oferta. Era una victoria asombrosa la restitución de la tierra, pero se sentía como una trampa, como el último truco del diablo. ¿Y qué opina usted, don Esteban? ¿Y usted, doña Tlali? Doña Tlali escupió una semilla al suelo. Opino que la víbora está acorralada y ofrece su cola para salvar la cabeza. Don Esteban asintió. Ella tiene razón, es la oferta de un hombre desesperado. Si aceptamos, aseguramos la tierra de San Miguel para siempre. Es más de lo que soñamos en 100 años. Pero le miró fijamente, sus ojos oscuros penetrantes. Si les devolvemos el título original, perdemos nuestra arma más grande, perdemos la espada que tenemos sobre su cuello, la prueba de que todo su imperio es robado. Él salvará el resto de su hacienda. Es su decisión, doña Isabel, usted es la guardiana. Isabel miró la casa nueva que la comunidad había construido. Miró a Carmen, la otra viuda que ahora reía con Ana guardando las ollas. Miró a sus propios hijos, sanos y seguros por primera vez. Pensó en Antonio que había muerto por querer una justicia total, por querer exponerlo todo. Ella entendió que la justicia total a veces solo trae guerra total, una guerra que duraría décadas en tribunales y costaría más vidas. La paz negociada era mejor que una guerra ganada a medias. Don Esteban, dijo Isabel finalmente, su voz tranquila, tengo una contraoferta y no tiene que ver con dinero para mí. Los dos ancianos la miraron con atención. Díjales a esos abogados de la capital lo siguiente. Aceptamos, pero el precio es mucho más alto que eso. Primero, no solo cederá las tierras de San Miguel Arcángel, también cederá las tierras comunales de San Lorenzo, que también están secas por su culpa. Segundo, construirá y equipará con su propio dinero la clínica del Valle que el gobierno nos ha negado por 25 años. Y tercero, esa suma que me ofrece a mí. Yo no quiero ni un solo peso de ese dinero manchado. Los ojos de don Esteban se abrieron de par en par. Ese dinero, continuó Isabel, será puesto íntegramente en un fondo comunitario para la tierra y el agua, administrado por Ejido para financiar esta cooperativa en la Umbría y para dar capital semilla a todas las mujeres que quieran empezar su propia huerta. Quiero la tierra, la salud y la economía. Ese es el precio de la paz y del título. Don Esteban la miró y por primera vez vio lágrimas en los ojos del viejo líder. Usted es más sabia que María y más valiente que Antonio. Usted no solo quiere ganar, quiere sanar. Las negociaciones duraron 3 semanas tensas y llevadas a través de los defensores en Tuxtla. Herrera estaba furioso, acorralado. Era un precio exorbitante, pero le permitía salvar la vasta mayoría de su fortuna y eliminar la amenaza existencial del título original, cuya publicación lo destruiría por completo. Al final, aceptó. La transacción fue blindada legalmente, las tierras fueron cedidas a los ejidos en una ceremonia pública, el fondo para la clínica y la cooperativa fue establecido, el título original fue entregado. La guerra había terminado, no con una explosión, sino con la firma de un tratado de paz dictado por la viuda de la montaña. Pasaron 5 años. La finca La Umbría era ahora el corazón palpitante del valle. Gracias al fondo comunitario y al trabajo incesante de la cooperativa, se había convertido en un modelo de agricultura sostenible, enseñando a las familias a cosechar agua, cultivar medicinas y ser autosuficientes.
La clínica, construida con el dinero de Herrera, pero administrada por Ejido, había salvado docenas de vidas. Isabel se había convertido en una figura legendaria, no una guardiana mítica, sino una líder comunitaria consultada para cada decisión importante del valle. Nunca volvió a casarse, su vida estaba completa, tenía un propósito, la seguridad de sus hijos y la paz de la montaña. Una tarde de verano, Isabel estaba sentada en la veranda, ahora rodeada de bugambillas, enseñándole a Ana a tejer con los símbolos de agua que María dibujaba. Cuando el profesor Pablo subió por el sendero, no venía solo. «Doña Isabel», dijo él, su voz siempre respetuosa, «perdón por la interrupción, pero hay alguien que necesita su consejo». Detrás de él venía una mujer joven de no más de 21 años. Estaba demacrada, con los ojos hinchados de llorar y sostenía la mano de un niño pequeño. «Se llama Rosa», dijo el profesor en voz baja. Su esposo trabajaba en una de las minas de Herrera, al otro lado de la sierra. Hubo un derrumbe la semana pasada. La mina no era legal. La echaron de su casa sin nada. Isabel se levantó lentamente, su mirada encontrando la de Rosa. Vio en sus ojos el mismo terror, la misma desolación que ella había sentido al bajar de aquel carro hacía 6 años. Isabel se acercó y en lugar de hacer preguntas, simplemente tomó las manos de la joven. Estaban frías. «Estás en casa», le dijo Isabel. «Ven, hay trabajo por hacer, hay comida en el fogón. Te enseñaré todo lo que sé aquí», dijo Isabel mirando el valle verde que se extendía bajo sus pies. Nadie vuelve a estar sola. La verdadera herencia que Antonio y María le habían dejado no eran los documentos, ni siquiera el agua. Era la oportunidad de transformar el dolor en poder colectivo. Y ahora era su turno de pasar esa herencia. ¿Y tú qué crees que es un verdadero legado? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Isabel con ese poder en tus manos? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Si te gustan las historias que nos recuerdan la fuerza que tenemos cuando nos unimos, te invito a unirte a esta familia en el canal, como si fueras parte de una cooperativa del alma, donde cada suscripción es un hilo que teje resiliencia compartida. Comparte con nosotros tus propias experiencias de superación, cómo has transformado un momento oscuro en luz para otros, y qué lección te llevas de este viaje con Isabel. Porque al final, la verdadera justicia que Isabel encontró no estaba en los papeles de un rey español, sino en la dignidad de una comunidad que aprendió a compartir su agua, su pan y su fuerza, asegurándose de que nadie más tuviera que enfrentar la oscuridad en soledad. Gracias por acompañarnos.